Hola, buenas noches. Vamos a empezar nuestra clase de hoy. Hoy nosotros vamos a trabajar la leyenda venezolana que se llama el Arco Caté. Esta leyenda tiene algunos rasgos muy cerca del folclore brasileño. Vamos a leer juntos y después vamos a hacer unos ejercicios sobre el contenido de la clase de hoy. Bueno, entonces voy a empezar a leer la leyenda. Am, el Arco Caté, entonces, una leyenda venezolana. En aquellos tiempos en que viajaba mucha gente de Mérida a Barinas por los páramos, pasó que salían mucho los espantos. La gente caminaba por esos senderos, pero no dejaba que les cerrara la noche. Los días de fiesta, como son Viernes de Dolores, Domingos de Ramos, Domingo de Resurrección y los viernes de Cuaresma. En esos días, solo un rato. Hola Jessica, Buenas noches. buenas noches. Yo estaba leyendo la leyenda. ¿Quiere leer? El arco Caté. Deixa eu ver aqui. En aquellos tiempos en que viajaba mucho gente de Mérida a Barinas por los páramos, pasó que salían muchos los espantos. La gente, la gente caminaba por esos senderos, pero no dejaba de cerrar la noche. Los días de fiesta, como son Viernes de Dolores, son minutos. Sí. De Dolores, Domingo de Ramos, Domingo de Resurrección y los viernes de Cuaresma. Esos días los restaban mucho la Cuaresma, la Semana Santa, Semana de Dolores. No iban pa'l páramo ni salían en la noche por miedo que los espantaran. Y también porque les podía salir el arco caté. El arco caté salía en los páramos en ese tiempo. Dijeron que era un hombre que camina en en un solo pie y anda por todos los páramos y hace la huella como la de un caballo. Lo, lo consiguieron ver una vez unos viajeros en el páramo. O que é o páramo? É o lugar, o ambiente do, do, Assim, do andino, da vegetação andina. el granate y el páramo, el parche. Sucedió que fueron unos señores un domingo de Pascua de Semana Santa a llevar las vacas para el páramo. Antes le decían que no se fueran porque ese día era malo andar en los páramos, pero tenían que hacerlo porque no había más tiempo en la semana siguiente de puro trabajo. Si fueron cuando llegaron al parche, se pusieron a descansar y escucharon el grito de un hombre y vieron a los lejos el camino conduce al alto de Mucumpu, a un hombre que vestía de pantalones blancos
y sombrero blanco, y una ruana Rusia que le llevaba al hombro. A cada rato daba un grito. Estos hombres se quedaron viendo sin decir nada. De pronto uno de ellos pensó también gritar, y cuando gritó, el hombre se paró y tiró la cobija en el piso, y se dieron cuenta de que el arco que los estaba persiguiendo. Lo dejaron quieto, y el arco se fue gritando hasta que tumbó al lado de la pata. Se bajaron corriendo antes que los siguiera, y parecía que alguien los agarraba por detrás. Llegaron a Gavidia, casi desmayando, casi desmayado. Luego contaba y decía que nunca hicieron eso porque era malo ir a los páramos en domingo de Pascua. A estos señores le dio mucho miedo, y desde ese momento no salieron más a los páramos en días de fiesta, de Semana Santa y en tiempo de Cuaresma. Sí, muy bien, chica, gracias. Entonces vamos a lograr comprender un poquito de las palabritas que son un poco distintas. A ver, empezamos entonces con los páramos. Acá tenemos el vocabulario. Entonces, páramos son regiones montañosas de fría de los Andes. Es la vegetación de este lugar. Los espantos, que son esas cosas que aparecen en los páramos. Los espantos. Entonces, es como se llama los, los fantasmas, las asombrações, fantasmas. Son llamados de espantos. Entonces, en los días de fiesta, acá tenemos varios feriados católicos. No se podría entonces salir para el páramo, no iban para este lugar porque tenían miedo de los espantos. Y también alrededor de eso también tenía el arco Caté. El arco Caté entonces es un hombre que camina en un solo pie y anda por todos los páramos y hace la abuela. La abuela, acá tenemos entonces, es solo un rato. Oi, João. Olá, Hilary, tudo bem? Perdão o atraso. Eu estava com um compromisso, acabou atrasando no retorno. Ah, sí, todo bien. Bueno, entonces, huela acá en la leyenda es, huela como de un caballo, es llamado entonces pegada. Entonces, es un hombre que tiene una abuela como si fuera de un caballo y tiene solo un pie. Entonces lo consiguieron ver una vez unos viajeros, entonces es una cosa que los viajeros ya llegaron a mirar este hombre, entonces era una persona conocida por esas personas. Entonces en un día en que unos señores, en un domingo de Pascua de la Semana Santa, necesitaban llevar las vacas para el páramo. Y bueno, no les dieron atención a la leyenda y fueron. Entonces, en cuanto estaban en el páramo, ellos se dieron cuenta que estaban siendo perseguidos por un hombre que vestía de pantalones, calzas, ¿no? Calzas blancas, un sombrero blanco y una ruano Rusia. A ver, ¿qué es esto? Ruano Rusia es una cobija, como si fuera un manto, una coberta, ¿no? Una coberta de cor clara, que llevaba al hombro y a cada rato daba un grito. Entonces ella estaba gritando.
Entonces, después los hombres se quedaron viendo sin decir nada, no hicieron nada. Y el hombre entonces em, fue persiguiendo a ellos, estaba persiguiendo a ellos. Tirou a cobija em el piso, então ela tirou o manto, né, que ele estava usando, a coberta, jogou no chão. E aí perceberam então que era el arco Caté. Entonces le dejaron quieto el arco y se fue gritando hasta que transtumbó. ¿Qué es esto? Transtumbó, entonces cayó, ¿no? Ele cayó. Am, en el alto de la pata, entonces es donde estaba. Entonces ellos salieron corriendo y el arcocata estaba atrás de ellos, les agarraba por detrás. Entonces llegaron a Gaviria, que es una ciudad, un lugar, casi desmayados, ¿no? Casi como en portugués. Y bueno, decían que nunca más irían a los páramos en Domingo de Pascua porque, bueno, fueron perseguidos entonces por el Arcocate. Bueno, entonces esta fue la leyenda de del Arcocate, que me parece que tiene algunas cositas que podemos pensar de las leyendas brasileñas. A ver entonces, ¿qué piensan? ¿Hay algunas semejanzas con leyendas brasileñas? Jessica, ¿piensa en alguna cosa que recuerde algunas leyendas brasileñas del folclore brasileño? Eu não conheço muito bem as lendas brasileiras, só as tradicionais. Saci, Curupira. Sí, por supuesto. A mí me pareció que tiene algunos rasgos muy cerca de la leyenda del Saci Pereré. Por ejemplo, el hombre es un hombre que tiene solo un pie, entonces recordé del Saci Pereré. Y por cuenta de él solo aparecer en feriados católicos, me, me parece muy cerca de la leyenda del lobisomem, que por ejemplo en la cuaresma, no sé si ustedes hay ese, en su familia, en su cultura, hay ese entendimiento de la cuaresma, pero en cuaresma se dicen que los lobisomens, ellos salen para pegar personas que están haciendo fiestas o cosas así, o están, no sé, los lobisomens, ellos están sueltos en la sociedad, en esta parte del año, en la cuaresma. Entonces a mí me pareció muy semejante estas cuestiones, me pareció interesante traer. Entonces también trae un video muy cortito que va a hablar de la leyenda del lobizón, cómo los argentinos vean esta leyenda. Es interesante hablar que la leyenda del lobizón es una leyenda que, bueno, no tiene exactamente un origen de un pueblo específicamente. Es una leyenda que fue siendo transformada alrededor de los años, y no hay un origen específica para esta leyenda, entonces no es solo brasileña, es una leyenda que tiene rasgos argentinos, rasgos de otras culturas también de Europa, también tiene algunos rasgos de estas leyendas, entonces es una leyenda que no tiene una cultura fija.
pero es una leyenda muy hablada, muy compartida, y entonces pensé en traer para la clase para nosotros escucharmos cómo es la leyenda en Argentina. Bienvenidos a un nuevo video. Como sabemos, este canal se llama Mitología y Leyendas del Mundo. Es por eso que hoy veremos una leyenda situada en Argentina. Así que ponte cómodo y comencemos. En las noches de luna llena, los perros empezarán a ladrar de miedo, sus aullidos erizan la piel, y anuncian la presencia de una entidad que no es humano ni animal. Acompáñame a ver la leyenda argentina del lobizón. El lobizón hace referencia a un personaje de la mitología guaraní, el cual tiene similitudes con la leyenda europea del hombre lobo. Según la leyenda, Luisón era el séptimo hijo de Tau y Kenara, ambos de la mitología guaraní, que cargó con una maldición que pesaba sobre sus padres. A partir de ese momento se cree que cuando una familia tiene 7 hijos, el último será lobizón, ya que parece ser que el séptimo hijo de un linaje con ininterrumpida descendencia de un solo género, es decir, siempre hombres o siempre mujeres, puede venir al mundo poseyendo la maldición de convertirse en hombre lobo. Si el séptimo hijo es mujer será bruja, pero si es hombre será lobizón, a diferencia del hombre lobo europeo que aparece con la luna llena. El lobizón se convierte a las 12 de la noche de los viernes, y algunas veces los martes. Antes de que esto ocurra, el hombre se aleja de los poblados, y de la compañía de sus semejantes, se refugia en la oscuridad de los montes, y a la hora señalada se quitará la ropa, y dará 3 vueltas sobre sí de derecha a izquierda mientras reza un credo al revés. Cuando termina la metamorfosis, el lobizón se levanta con forma de perro inmenso de color oscuro o marrón, ojos rojos como 2 brasas encendidas, patas muy grandes que son una mezcla entre manos humanas y patas de perro, aunque algunas veces tienen forma de pezuñas y que despide un olor fétido. Posteriormente sale durante toda la noche a realizar sus maldades. Cuando los perros notan su presencia le siguen aullando y ladrando, pero sin atacar. Se alimenta de las heces de gallinas, cadáveres desenterrados de tumbas y de vez en cuando come algún bebé recién nacido que no haya sido bautizado. El lobizón es reconocido por estos puntos. Son hombres flacos y enfermizos que desde niños fueron personas solitarias y poco sociables. Cae siempre en cama enfermo del estómago los días después de su transformación. Vuelve a su forma verdadera al estar en presencia de su misma sangre. Así, al ser cortado recuperará su verdadera forma, pero se vuelve enemigo a muerte de quien descubre su secreto, y no se detendrá hasta verlo muerto. Para matar a un lobizón se tiene que hacer con un arma blanca o una bala bendecida. Para alejarlo, ante su presencia, se debe arrodillar y rezar un Padre Nuestro, realizar la señal de la cruz, arrojarle agua bendita. El lobizón puede volver a pasar su maldición, pasando por debajo de las piernas de otra persona. Así él queda curado y el otro hombre queda maldecido. Al matarlo él se transformará en humano nuevamente, y así podrá ser liberado del mal que lo acosa. Las diferentes historias, por lo general, no señalan al ya nombrado lobizón como una bestia agresiva con los humanos, sino que más bien pacífica, aunque hay que estar siempre alerta ante un posible ataque, ya que no es una bestia amigable. Para romper la maldición es necesario bautizar al niño en 7 iglesias diferentes con el nombre Benito, siendo el hermano mayor su padrino o bien siendo apadrinado por el presidente de la nación. En 1907 muchos parientes mataron o abandonaron a sus séptimos hijos por miedo a la leyenda, y en 1973 el presidente de la República Argentina, Juan Domingo Perón, emitió el decreto 848 por el cual todo séptimo hijo varón era becado en sus estudios, y el propio presidente asumía el papel de padrino. Existe una psicopatología conocida como licantropía, por la cual quien la sufre, está plenamente convencido de que es un animal salvaje, y suele andar a 4 patas, desea devorar carne cruda y aúlla como lobo. Tal vez es posible que muchas de las historias del hombre lobo sean casos de licantropía, ya que en los siglos XVI y XVII eran muy comunes, y quién sabe, pero lo interesante es que se mantienen las leyendas y mitos. Espero que te haya gustado esta leyenda argentina, al igual que este tipo de videos. Si es así, no olvides Bueno, entonces esta fue la leyenda. Sobre este decreto en Argentina, me fui a hacer una investigación y realmente existe este decreto. Las personas entonces estaban
matando a sus hijos pensando que podrían se tornar entonces un día un lobizón. Y acá entonces es el decreto del padrinazgo presidencial. Entonces fue publicado entonces de 1973. Y bueno, entonces en resumen, instituí el padrinazgo presidencial para los séptimos hijos a los que corresponda de acuerdo con las leyes vigentes la condición de argentinos nativos. Entonces, es una cosa muy rara, sí, que ocurrió, pero dale, volviendo entonces, solo una curiosidad acerca también de esta cuestión. Bueno, Essa lei existe até hoje ou já foi cancelada? acá dije que aún está vigente. Es muy interesante eso. Bienvenidos a un nuevo video. Como sabemos este canal Bueno, entonces, ahora solo una cuestión para que nosotros logremos comprender algunas cuestioncitas del funcionamiento de la lengua española. Acá tenemos entonces un pequeño rasgo de la leyenda. Decían que era un hombre que camina en un solo pie. Antes le decían que no se fueran porque ese día era malo andar en los páramos. Entonces, solo una cuestión sobre el lenguaje pasiva y activa que tiene también en lengua portuguesa, que es una cuestión interesante para nosotros trabajarnos. Eso ocurre muchísimo en las leyendas, esta cuestión. Bueno, entonces acá tenemos, decían y les decían. ¿Qué quiere decir eso? ¿Quién lo decía? Si nosotros utilizamos la voz activa, ¿qué es la voz activa? Está hablando de acciones que están ocurriendo de manera activa. Entonces acá tenemos los mayores decían. ¿Quién decían? Los mayores. Están realizando la acción de decir. Ahora, distinto de eso es la voz pasiva que está hablando de acciones que fueran hechas. A ver, era dicho por los mayores que entonces acá no tenemos una acción probablemente directa. Esto está hablando de una acción que fue hecha. Y acá está hablando de una acción directamente que está siendo hecha. Entonces los mayores decían que, y distinto de era dicho por los mayores que. Entonces predomina en las leyendas la voz activa. Los mayores decían que eh, l- los páramos eran peligrosos en los días en los días santos. Entonces, son las voces activas que están diciendo a todo el momento de acciones que están ocurriendo en aquel momento, solo para que nosotros logremos comprender. Entonces, en ese caso, se usa el verbo en tercera persona del plural sin sujeto explícito, como una forma típica de la impersonalidad. Esto es una cosa que ocurre también muchísimo en las leyendas, que es cuando ellos dicen alguien dice algo, alguien habló de una cosa, ocurrió en tal momento, en tal lugar, pero no dice, por ejemplo, él ha hecho eso. No habla de una persona que ha hecho alguna cosa, habla de una manera general. A veces nosotros no sabemos quién fue este sujeto que habló de esta acción. Y eso ocurre muchísimo en las leyendas, es una cosa como si fuera impersonal. Pero nosotros vamos a mirar un poquito mejor sobre eso. Acá entonces algunos ejemplos de la diferencia entre voz activa y voz pasiva. Lo consiguieron ver una vez unos viajeros, perdón,
En la voz activa es unos viajeros los consiguieron ver, es lo mismo, es- pero con otras palabras. Y la voz pasiva se queda, fue visto una vez por unos viajeros. Acá también, otra parte de la leyenda dije, se bajaron corriendo antes de que los siguieran. Entonces, está hablando de los hombres que empezaron a correr. A ver, am, también tenemos, se dice que el arco Kate aparece por la noche. Se escuchan ruidos extraños en los páramos. En estos casos, el pronombre se tiene varias funciones en español. Nosotros vamos a fijar en este contenido el uso del se. Entonces, en este caso, puede trabajar tanto el uso del reflexivo, se bajaron, como el uso del impersonal, se dice que. ¿Cuál es la diferencia? Nosotros ya vamos a mirar un poquito mejor sobre la diferencia entre reflexivo y impersonal. Entonces, la construcción impersonal con C se permite expresar una acción sin decir quién realiza. Y es una cosa que ocurre muchísimo en las leyendas, ¿sí? Ellos dicen que algo ocurre, pero no dice quién ha hecho esta acción, quién dice algo, quién contó esta leyenda y así por delante. Acá tenemos otros ejemplos de voz activas. Los hombres vieron el arcocate en el páramo, la voz pasiva. El arcocate fue visto en el páramo por los hombres y personal se vio el arcocate en el páramo. Entonces, son tres construcciones posibles y las tres son distintas. Y bueno, en las leyendas nosotros miramos muchísimo la voz activa y también la voz impersonal cuando no sabemos quién está haciendo aquella acción. Por ejemplo, acá se vio el arcocate. ¿Quién vio? Sabemos. Entonces es impersonal. A ver, entonces los usos del se en español. Nosotros podemos utilizar como reflexivos, una expresión reflexiva. Es decir, cuando el sujeto hace la acción a sí mismo y se utiliza entonces acciones en la tercera persona del singular o plural. Versión no reflexiva. El acomodador sentó a mi abuela en la primera fila. Y versión reflexiva, mi abuela se sentó en la primera. Entonces, acá son construcciones distintas, muy distintas, porque cuando nosotros decimos el acomodador sentó a mi abuela, es muy distinto de decir mi abuela se sentó en la primera fila. Alguien la sentó y acá tenemos ella mismo se sentó. Entonces, acá tenemos y sin el se. Acá tenemos más. Versión el gallo despertó a los invitados a las 5 de la mañana y la versión reflexiva con el se. Los invitados se despertaron a las 5 de la mañana. Entonces acá ellos mismos se despertaron, no fue otra persona que los despertó, como en caso acá que fue el gallo. A ver, otro ejemplo de versión no reflexiva. Mi mamá le lavó a mi hermanito y en la versión reflexiva, mi hermanito se lavó la cara. Entonces acá es distinto también. En el primer caso, la versión no reflexiva. La mamá fue quien lavó la cara al hermanito. Y acá tenemos en la versión reflexiva, mi hermanito se lavó la cara. Entonces, él mismo hice la acción.
Eso es muy cerca de que nosotros ya conocemos en lengua portuguesa, ¿sí? A ver, tenemos también el se prenominal, que son expresiones léxicas reflexivas también. A ver, entonces en este caso, en el caso del se prenominal, es cuando el pronombre es utilizado como una expresión verbal y algunas descripciones del verbo se llaman prenominales, verbos prenominales. Entonces se utilizan en estos casos en que nosotros utilizamos los verbos prenominales. ¿Qué son los verbos prenominales? Son aquellos que tienen, por ejemplo, la utilización junto con los pronombres átonos. Acá tenemos como dormirse, irse, quejarse y así por delante. Entonces es como nosotros ya estudiamos en algunas clases, por ejemplo, de los verbos prenominales, por ejemplo, que expliqué en la última clase sobre la colocación. Darse es distinto, es un verbo distinto del verbo mudar. Entonces, cambiar es distinto de cambiarse. Y bueno, acá tenemos algunos ejemplos. Entonces, mis padres van a teatro. Es el verbo ir como un verbo de movimiento. Van, ¿sí? Y mis padres van. Y mis padres se van al teatro, para el teatro. Es distinto decir mis padres van al teatro de mis padres se van al teatro. Es una expresión prenominal. Acá tenemos otros ejemplos. El gobierno acordó continuar el pago de las prestaciones sociales. El verbo acordar es una expresión de hacer un acuerdo. Ahora, decir, el profe nunca se acuerda de los nombres de sus estudiantes es distinto, es el verbo acordarse, que está hablando de la expresión recordar. Acá tenemos otros, mis padres parecen enojados. Acá parecer es una expresión copulativa de ser o estar. Y Y acá en otro ejemplo, mis tíos se parecen a mi abuelo. Acá tenemos el verbo parecerse, que está hablando de una expresión de semejanza o semblanza entre otras personas. Entonces vean cómo es totalmente distinto, cambia completamente el sentido de los verbos. Y cambia el verbo, ¿sí? Como hablé en la última clase. Es distinto decir cambiarse y decir cambiar. Cuando les dije cambiarse, está hablando de una acción que está, por ejemplo, haciendo consigo mismo. Me cambié mi pelo, me cambié mi ropa y así por delante. Y es distinto de decir cambié mi teléfono, cambié, am, cambié mi casa, mi, no, cambié mi casa, no. Pero me cambié de casa es el verbo cambiarse. Cambié, ah, cambié de mi móvil es otro verbo, es el verbo cambiar. Entonces, ellos son distintos. Entonces, eso que ocurre con la utilización de estos pronombres. Y acá tenemos entonces expresiones con sujeto indeterminado, que es en el caso del se impersonal y se pasivo. Entonces, cuando es sujeto indeterminado, es cuando no sabemos quién hizo la acción, como estaba hablando. Acá, vamos a mirar los ejemplos. Se duerme bien en el verano. ¿Quién duerme bien? No sabemos, es una entidad indeterminada. Puede ser cualquier persona, puede ser una expresión generalizada. Ah, acá otro. Se analizaron los datos. ¿Quién analizó los datos? No sabemos. No es importante o cosas así.
Se cerró la puerta. ¿Quién cerró la puerta? También es indeterminado, no sabemos. Y se cerraron las ventanas. ¿Quién cerró? También no sabemos. Entonces, son acciones que son hechas, pero no sabemos quién las hizo. Y en estos casos, entonces, nosotros utilizamos siempre el se para hablar de estas acciones con sujeto indeterminado. Y acá tenemos entonces el se impersonal, que es como es hablado estos ejemplos, como hablamos de este tipo de se. Se vive bien en esta casa, se duerme bien cuando se trabaja mucho, se puede perder peso si no se come mucho. Ayer se insistió en corregir los exámenes. Entonces acá tenemos varias expresiones, varios ejemplos de cómo podemos utilizar el pronombre personal sí. Bueno, ahora que nosotros ya estudiamos un poquito sobre el C, vamos a hacer nuestro juguito de siempre, solo un rato. Voy a poner, como está solo Jessica, voy a poner solo para ella. Entonces, Jessica, para empezar, Uno. uno, a ver, ¿quiere leer? Espera aí, só um minuto. Sí. ¿Qué día decidieron ir unos señores al páramo con las vacas? Essa é a pergunta, é? Sí. ¿Cuál fue el día? Agora eu não lembro. Pera. Peraí, tá. É Quaresma. É dia de Quaresma. Cuaresma. A ver, entonces. Semana Santa. No, en realidad fue en domingo de Pascua. Nossa. Ya, ya Que eu tô acabó na la cabeça só Cuaresma. Quaresma. Pero dale. Cheguei errado. Sí, Doce. dos. Hoje eu A quero ver. seguir em sequência. ¿Qué días, qué días festivos restaban mucho las personas en esta época? Respetaban. Sí, Quaresma. De novo na Quaresma. Cuaresma, Quaresma. a ver. Ah, Sí, é tudo. también varios días santos, pero Cuaresma es uno de ellos, entonces dale. Três. Dale, puede leer. Por, porque la gente no salía a los páramos durante la Quaresma y Semana Santa. Eh, porque él desmayaba as pessoas. Não sei. ¿Quién? Ou me esqueci o nome do homem agora. Ele. Meu Deus do céu, só um minuto que eu vou lembrar. Catê. Ele catê. El arco Cate. Sim. A ver. Agora vai ser bem. Y ¿erró? Porque
eu tô olhando aqui porque Dale. tenía miedo que los espantaran y encontrarse con el arcocate. ¿Qué Eu piensa? errei. ¿Cuál? 4. 4. A ver. Que sucedía en los páramos entre Méridas y Barinas en tiempos antiguos. Hum, eu acho que eu não vou saber. ¿No? Não. ¿Quiere leer? Salían muchos espantos y la gente evitaba que les cayera la noche en el camino. Sí, Estaba muy fácil. bien. ¿Y otro? 5. 5. A ver. ¿Por qué esos hombres decidieron ir al páramo a pesar de las advertencias? Hum, outra que eu não sei. Eu vou ¿No? chutar. ¿No recuerda? Dale. Creo que queriam retirar essa história. Eu acho que era isso. Que eles queriam provar que não era verdade. A ver, entonces. Eu errei. Puede leer. Porque, olha, o bichinho trabalhando, por que eu não associei? Porque no tenía más tiempo en la semana siguiente por el mucho trabajo. El bichinho trabalhando. O Sí. Pero no hay problema. ¿La 6? 6. A ver. Felicitaciones. Ganó 20. Ótimo, tava perdendo tudo. Y ahora Bueno, 7. 7. A ver. Pero ahora perdió 25 puntos. Nossa, Pero dale. tô sem nada. 8 Ganó más entonces 30. 50 Bueno, puntos. Muy bien. Felicitaciones. 9. 9. A ver. Puede leer. ¿Quién era el Arcocate según la leyenda? Ele era manco, só tinha uma perna, Saci Pererê. A ver. Junto com o lobo mau. Lobo mau não, o lobisomem. Era un hombre que caminaba en un solo pie y dejaba huellas como de caballo en los páramos. Eu Sí, acertei até na metade. creo que acertó, sí. Solo olvidó de las huelas, las pegadas, ¿no? Sim, sim, sim. Pero dale. 10. 10. Felicitaciones, ganó 25 puntos. Y Eu ahora tô com 100. 11. 11. Y ahora, Que vieron
y escucharon los hombres al llegar al parche. ¿Eh? Sí, está cierto. Escucharon gritos. El arco estaba gritando. Creo que sí. Y vieron el Cuatro. arco Caté. Sí, sí. A ver, entonces. Escucharon un grito de hombre y vieron a los lejos un hombre con pantalones y sombrero blanco que llevaba una cobija ruana Rusia al hombro. Está cierto. Es el arco Caté que estaba gritando. Muy bien. ¿Y ahora? Seguimos 12. Jessica. Eita, acho que a Jéssica caiu. Pois é, pois é. Vamos aguardar. Mais um Sim. pouquinho. Vamos aguardar uns 2 minutos. Se ela não retornar, a gente encerra, né? Certo. É, professora Hilary, eu não sei se ela vai voltar. Sim, acho que já deveria ter voltado, se fosse voltar. Aham. Mas, enfim, então vou encerrar a aula. Bueno, entonces, gente, para la clase de hoy fue eso. Nos vemos entonces en nuestra próxima clase en el jueves que viene. Gracias y hasta pronto.